Bien, vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 12 de la Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo en el cual comenzamos ya a detenernos el domingo anterior, el domingo pasado, aunque en realidad no entramos en los detalles del capítulo, simplemente vimos algunas cosas generales y también la división que podíamos hacer para el estudio en ese capítulo. Así que Romanos capítulo 12, pero sí quiero recordar que os dije que ahí se habla de vida práctica cristiana, de lo que debe ser la vida cristiana. La vida cristiana derivada de las doctrinas que uno dice creer y que debe conocer. Digo brevemente las razones por las cuales es importante que veamos esto. Dice que es fundamental de que no intentemos consciente o inconscientemente separar la vida de la doctrina, que cada vez que decimos, y no digo que no sea con propiedad, yo creo tal cosa, debemos pensar esto que digo que creo, a qué me obliga, a qué me lleva, a qué me tiene que conducir. No podemos separar la doctrina de la Biblia. Dijimos que esta lección aparece en toda la Biblia, no solamente en el capítulo 12, y el motivo de esto, de pensar así, es porque estamos llamados a parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Y porque reaccionamos ante las circunstancias y las cosas que nos pasan en nuestra vida casi de la misma forma que cuando no éramos creyentes. Cuando no somos creyentes, viene una enfermedad y la miramos y reaccionamos y nos afligimos de determinada manera. Cuando no somos creyentes, tenemos falta de trabajo y reaccionamos y nos afanamos y nos afligimos de determinada manera. Cuando no somos creyentes, hay un problema familiar y reaccionamos de determinada manera, pero estamos llamados a reaccionar de forma completamente distinta si somos creyentes en base a aquellas cosas que decimos que creemos. Si yo estoy convencido de que Dios es soberano, no me podré quejar tanto cuando Dios en su soberanía esté haciendo cosas en mi vida. Si yo creo en que hay un Dios en cuya providencia están todas las cosas, en su mano están todas las cosas, en tu mano están mis tiempos, decía David, si creo en ese Dios, pues no me podré quejar cuando mis tiempos, ese Dios que los tiene en sus manos, me esté llevando de una forma determinada. Y así podíamos seguir. Necesitamos pensar de que ya no debemos reaccionar ante las cosas como reaccionábamos antes. Y decíamos también que debemos centrarnos en esto porque tenemos un enemigo poderoso que es el diablo, que no nos va a dejar tranquilos y nos intentará siempre llevar a los extremos. Nosotros, las personas, por desgracia, no nacemos en equilibrio, nacemos totalmente desequilibrados o desequilibradas y así vivimos durante mucho tiempo, aunque nos parezca que somos perfectos. Somos seres desequilibrados. El cristianismo, la fe cristiana nos lleva a equilibrarnos, nos lleva al centro, nos lleva a no estar un día arriba de la ola y otro día abajo completamente, así somos. Como dice la Escritura también, ¿verdad? La persona que duda, dice Santiago, es como la ola del mar, que el viento la lleva y un día está arriba y después viene un viento y te lleva abajo y viene el viento hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso somos las personas, así funcionamos las personas. Y el diablo, que lo sabe, intenta que funcionemos así. Y a veces nos llevará a los cristianos a decir, no vives en santidad, tienes muchos pecados, pero no importa, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ya eres salvo, así que no te preocupes mucho. Nos llevará a ese extremo. Y en otro caso nos llevará al extremo de decir, ¿tú no ves que no eres cristiano ni cristiana? Mira cómo es tu santidad, si sigues equivocándote en los mismos pecados, en los mismos problemas. Y nos llevará a dudar de nuestra fe y nos llevará a decirnos a nosotros mismos, y hemos comprobado eso, yo no soy cristiano, ¿para qué voy a seguir? Si mira dónde me equivoco. Así que nuestro objetivo es examinar nuestras vidas para que a la luz de las doctrinas no es que tengamos solamente más conocimiento, sino que nuestras vidas cambien para la gloria del Señor, que nuestras vidas cambien. Esto es fundamental para todos los aspectos de la vida cristiana, también para cuando evangelizamos. Yo no sé si os habéis planteado algunas veces cómo evangelizamos, qué mensaje llevamos a las personas cuando le llevamos el evangelio. Y no debemos de olvidar, según lo que estamos viendo aquí, que el evangelio no es solamente acércate al Señor para que tus problemas se arreglen, sino que el evangelio también tiene una parte que es el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El evangelio requiere una clase de vida, no es solamente lo que a ti te venga bien,
sino requiere de nosotros una clase de vida. También cuando evangelizamos, si nuestra vida no es correcta, la gente, ya he dicho muchas veces, está cansada de tanto bombardeo de noticias ciertas, falsas, o medio ciertas o media falsas, y están cansadas de que se les diga cosas. Unas veces vamos nosotros, otras veces van los testigos de Jehová, otras veces van los adventistas, otras veces van los católicos, y la gente está cansada de tanto sermoneo, y no podemos decirle nada a la gente, no podemos llevar el evangelio cuando luego nos pueden decir, ¿y tu vida? ¿Qué me estás diciendo cuando tu vida no es conforme al evangelio? Así que es importante que prestemos atención a esto para cambiar nuestras vidas. Yo he estado personalmente en medio de pequeñas reuniones con personas que tenían grandes vicios, con algunas de las cuales había tenido una relación anterior, ya había hablado con una o algunas antes, con otras no tanto, y esas primeras no dudaban en decirle a las segundas, pues lo mejor que hay es acercarse al Señor, porque con el Señor se vive mejor, el Señor te cambia la vida. La lógica es que las otras personas dijeran, ¿y tú misma por qué no te acercas al Señor para que el Señor te cambie la vida? Digo, eso es algo que yo lo he escuchado y se dice con toda lógica, ¿verdad? Y digo, es triste que eso lo digan las personas acerca de los cristianos. Que digan, bueno, no me hables más del Señor, háblame con tu vida. Así que eso es lo que tenemos por delante en el capítulo 12, en el 13, en el 14, el 15 y el 16. Vida práctica cristiana. Y poco a poco iremos tratando esos temas. Vamos a leer la palabra y vamos a pedir la bendición del Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Cada palabra aquí es importante y si el Señor lo permite la iremos viendo una a una, pero bueno, leemos los dos versículos primero. Dice ahí la palabra de Dios. Así que, o por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está pidiendo, está rogando, está exhortando el apóstol a que se haga algo, ¿verdad? Y ahora da otra orden, no os conforméis a este siglo o a este mundo, no os conforméis, no os adaptéis, no toméis la forma de este mundo, dejad la forma que teníais antes, que era la de este mundo, e id tomando otra forma, id tomando otra disposición. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo fundamental, la renovación de vuestro entendimiento, desarrollar la mente de Cristo que ya tenéis si es que sois cristianos, esa mente hay que desarrollarla, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O si queréis se puede decir para que comprobéis que la voluntad de Dios, que lo que Dios os ordena, lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Así también se puede leer. Transformaos para que comprobéis que lo que Dios hace y lo que Dios pide y lo que Dios quiere es bueno, no es malo para tu vida por mucho que te parezca, es agradable, aunque a ti te parezca que es una carga insoportable, y es perfecto. Eso es lo que se nos dice. Bueno, pues pedimos la bendición del Señor y ahora comenzamos con el comentario. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, porque a pesar de lo que éramos, tú has querido salvarnos, tú has querido que tu Hijo hiciera tu obra por nosotros, que también tu Santo Espíritu nos diera nueva vida. Tú has querido darnos de tu misma naturaleza, nos has hecho partícipes de ella. Tú nos has dejado preciosas y grandísimas promesas. Tú has querido darnos bendiciones para el pasado, para el presente, para el futuro. Gracias te damos, Padre, por todo eso y por mucho más que está implicado en nuestra salvación. Pero venimos ante ti, Padre, y reconociendo nuestras debilidades y nuestros pecados, reconociendo que aún nos queda mucho para desarrollar la mente de tu Hijo, para funcionar verdaderamente como espirituales en vez de como carnales en tantos momentos de nuestras vidas, decimos, Padre, perdónanos y danos más de tu gracia y de tu Santo Espíritu, para que podamos, como hemos leído,
presentar en todo momento nuestros cuerpos a ti y para que podamos comprobar en todo momento, a pesar de las circunstancias que puedan ser más o menos adversas, que tú eres un Dios bueno y lo que haces con nosotros es agradable y perfecto. Pedimos, Padre, en tu voluntad, que tú obres en nuestras vidas para que esto sea una realidad en ellas. Y no lo pedimos solamente para nuestro bienestar o nuestra comodidad, sino porque queremos glorificarte en medio de todas las circunstancias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que comenzamos con el versículo primero. Pero antes de entrar incluso en las palabras, quiero decir dos cosas generales también, que unimos a las del día anterior, dos cosas que son esenciales y muy importantes. En primer lugar, a la vista de estos dos versículos, hemos de tener claro cómo entendemos la fe cristiana. Eso es fundamental, el modo en que entendemos la fe cristiana. Y explico esto. ¿Cómo la entendemos? Hay personas que por distintas razones, por distintos motivos, van a las iglesias. Y aquí han desfilado a lo largo de los años muchísimas personas que ya no están con nosotros. Algunas van buscando sentimientos, a ver si me encuentro bien. Algunas dicen, qué bien me encuentro cuando estoy con vosotros en el culto. Después ya, otras van buscando experiencias. Otras van buscando cosas que no se dan aquí. Y ha habido personas que incluso se han salido a la mitad de un culto y ya no han vuelto más. Porque han visto que aquí no dábamos saltos o hacíamos cosas que ellas hacían o buscaban en otras iglesias. Hay personas que buscan hablar en lenguas y tampoco lo hacemos aquí. Y hay personas que van a la iglesia buscando multitud de cosas. Y cuando no las encuentran, pues la reacción es que esas mismas personas se vayan a otras iglesias y vayan desfilando de una iglesia a otra iglesia buscando aquello que quieren encontrar. Ellos dicen, no he encontrado lo que buscaba, no he encontrado en Cristo ni en vosotros lo que buscaba, así que me voy a otro lugar. Y hay verdaderos cristianos, no digo que no sean cristianos, que están funcionando de manera similar y que van a seminarios y a conferencias y a retiros y a conciertos y a cualesquiera actividades que se llaman cristianas o que organizan grupos cristianos, muchos cristianos que están siempre para arriba y para abajo, buscando siempre algún beneficio personal, bien sea un beneficio físico, un beneficio psicológico, un beneficio espiritual, es decir, van a hacer actividades o van a las iglesias buscando siempre algo para ellas. Siempre con la esperanza de recibir. Pero pensar así y actuar así es totalmente equivocado si comprendemos bien lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 12. Totalmente equivocado. La vida cristiana no es el esfuerzo para recibir de Dios. Esfuerzo que mucha gente no escatima. Mucha gente no escatima ni tiempo, ni dinero, ni recursos, ni comodidades con el fin de ir a un sitio o de ir donde sea para recibir de Dios. Y esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es el esfuerzo para dar a Dios. Esa es la vida cristiana. Y en esto, mucha gente, muchos cristianos sí que escatiman esfuerzo y tiempo y dinero. Y digo, no desenfoquemos el asunto. No estemos dispuestos a sacrificarlo todo para recibir. Hemos de estar dispuestos, la fe cristiana es sacrificarlo todo para dar. En eso consiste la vida cristiana. ¿O es que no creemos lo que dijo el Señor, que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Lo creemos? Eso forma parte de la doctrina. Y todos los cristianos dicen, sí, creemos que es más bienaventurado dar que recibir, pero yo después en mi vida lo que estoy intentando es siempre buscar para recibir. ¿Dónde está la doctrina que uno dice que cree? La Biblia está llena de este asunto en muchísimos lugares. Y lo dice por activa y por pasiva. Que Cristo se entregó por nosotros para que nosotros nos entreguemos a Cristo y por causa de Cristo. Dice Pablo en segunda carta a los Corintios, no lo buscamos, capítulo 5. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Y cuando Pablo define a los cristianos, en su carta a los Filipenses dice: nosotros los cristianos somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Siempre se habla del servicio. Ya no vivimos para nosotros. Nosotros los cristianos somos, ¿quiénes son los cristianos? Los que en espíritu sirven a Dios y se glorían en el Señor Jesucristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 4 dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, la adoración en espíritu y en verdad conlleva necesariamente el servicio en espíritu y en verdad, no el servicio según la letra, dice Pablo en Romanos. No servimos según la letra, no servimos por imposición, sino el servicio según el espíritu. Eso forma parte de la adoración. Esos son los adoradores que Dios busca que adoren o que le adoren. Así que la iglesia con mayúscula en general, y cada iglesia en particular, y cada cristiano concreto en particular, está llamado a esto. Acompañadme a primera carta de Pedro, capítulo 2. Pedro también habla de este asunto. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hablando de que Cristo es la piedra fundamental y que nosotros somos piedras vivas en Cristo, dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, distintas imágenes, para ofrecer, ¿qué? No para recibir, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vemos que es la misma idea que de Pablo en Romanos 12. Estamos llamados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el versículo 9 sigue Pedro diciendo, y habla de los cristianos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué habéis sido elegidos y comprados a un precio tan alto? Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo anunciamos esas virtudes del que nos llamó? ¿Solamente hablando? Dice la Biblia, claro que no. No ser solamente oidores, sino hacedores. Anunciamos las virtudes mostrando las virtudes en nosotros mismos. Así es como se anuncian las virtudes. Y si vamos a la carta a los Hebreos, digo que aparece en toda la Escritura y mucho en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos capítulo 13, fijémonos en los versículos 15 y 16, cómo esto se aclara un poco más. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es lo mismo que nos dice Pedro, ¿verdad? No podemos ofrecer nada a Dios como no sea por medio de Cristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y decimos, muy bien, aquí se habla de la alabanza. La alabanza verdadera del corazón a Dios es como un sacrificio aceptable a Dios. Pero no se queda aquí, porque en el versículo siguiente dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. ¿Vemos? No solamente el sacrificio de alabanza, sino está el sacrificio del servicio, de la ayuda mutua y de hacer el bien. Eso es un sacrificio con el cual Dios también se agrada. Así que vemos que una y otra vez se emplea la palabra sacrificio, ¿verdad? Cristianos para el sacrificio, cristianos sacrificaos. Pero hay una diferencia entre estos pasajes que acabo de leer o citar y lo que tenemos en Romanos capítulo 12. Aunque se emplean las mismas palabras, Pablo, volvemos a leer a ver si veis vosotros la diferencia. ¿Qué es lo que dice Pablo que está por encima de lo que dice Pedro o por encima de lo que dice la carta a los Hebreos? Pues en los pasajes que hemos leído se nos habla de ofrecer sacrificios a Dios con nuestros servicios, con las cosas que hacemos. Pero Pablo, lo que nos dice es que lo que tenemos que presentarnos como sacrificio somos nosotros. Que está bien que ofrezcamos sacrificios a Dios,
pero que lo principal es que nos ofrezcamos nosotros como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Eso es un paso más, ¿verdad? No es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, qué somos para hacerlo. Y lo que Dios espera de nosotros es que cuando me presente como sacrificio, haga sacrificios. Y un sacrificio vivo, hermanos. Aquí Pablo, ya me detendré más en esto, está haciendo referencia a los antiguos sacrificios que se hacía en la antigua dispensación, ¿verdad? Aquellos sacrificios, ¿cómo eran? ¿Nos acordamos? Un animal de 1 año, sin mancha, se ponían las manos encima, se sacrificaba a Dios, se perdonaban los pecados. Pero aquel cordero ya no se podía volver a sacrificar, ¿verdad? Era un sacrificio vivo que pasaba a ser un sacrificio muerto y se acabó. Pero Pablo dice que nos presentemos nosotros como sacrificios vivos. ¿Qué quiere decir eso? En un sacrificio constante, continuo en nuestras vidas. Que no es correcto que un cristiano diga, es que por la mañana ya hice tal cosa, no me pidas nada por la tarde. O es que hice tal cosa una vez en la iglesia, con eso tengo bastante. O es que he hecho 38 cosas y entonces ya es suficiente. Que no. Que mientras vivas, tú tienes que ser un sacrificio vivo para el Señor. Desde por la mañana hasta por la noche y desde por la noche hasta por la mañana. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Está clara la diferencia, ¿verdad? Un ejemplo de lo que hablo lo tenemos en 2 carta a los Corintios con los hermanos pobres de Macedonia, dice Pablo. No sé si os acordáis. Había unos hermanos muy pobres en las iglesias de Macedonia, pero se enteraron de que las iglesias en Jerusalén todavía eran más pobres. Estaban pasando por dificultades y pidieron los primeros, los pobres de Macedonia, pidieron con ruegos a Pablo que les permitiera ayudar a los otros, que eran más pobres. Y dice Pablo que así lo hicieron porque primeramente se dieron al Señor y después a nosotros, a la obra. Primeramente se dieron al Señor. Y aunque eran pobres, cuando se dieron al Señor, se dieron cuenta de que eran sacrificios para el Señor. Y después entonces se dieron a la obra. Así que la vida cristiana no consiste en tener más de Dios. En el sentido más profundo ya tenemos todo de Dios. Carta a los Efesios. Habéis sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subrayo la palabra toda, ¿verdad? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están en Cristo están en vosotros. Todos. Ya estáis completos en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, dice Pedro. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y por si faltara algo, Pablo dice, todo es vuestro. El mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Luego, en un sentido, ya lo tenemos todo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que falta para que tantos cristianos vivan como viven, sin gozo y como viven? ¿Cuál es el problema? El problema es que no han entendido que tienen que entregarse como sacrificios vivos al Señor. Ese es el problema. Que se tiene poco en cuenta el mandamiento que dice busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas ya se te darán. Que se tiene poco en cuenta amas al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, tu fuerza y tu alma. Se tiene poco en cuenta o se olvida de que ese es el mandamiento principal. Así que la vida cristiana hemos de entenderla como un sacrificio vivo para darnos y para dar. Como dice Pablo, siendo siervo de todos. A todos me he hecho de todo, me da igual. Pobre, rico, judío, esclavo, libre, a todos me he hecho de todo. A ver si puedo ganar a alguno. Y el Señor Jesucristo también dijo eso, ¿verdad? El que quiera ser el mayor entre vosotros, que sea el siervo de todos. Primera idea que tiene que ver con este versículo. En segundo lugar, el segundo aspecto tiene que ver, y ese es el título de la predicación de hoy, con la base, con el fundamento para vivir esta clase de vida. ¿Por qué hemos de ser servidores?
cuando servir y amar siempre es un proceso costoso y doloroso? ¿Por qué? ¿Por qué hemos de presentarnos a Dios como sacrificios vivos? Pablo nos lo dice, ahora lo vemos. Pero quiero que entendáis que hay una diferencia esencial, una diferencia fundamental entre lo que puede ser una buena moral y una buena conducta y lo que es una conducta cristiana. Una diferencia fundamental. Hoy hay muchas personas que se llaman a sí mismas humanistas, que son altruistas, que quieren vivir mejor y que en la medida de lo posible intentan que otras personas también vivan mejor. Hay personas así. Algunas son mentirosas, algunas se conocen porque son muy filántropas, pero en realidad lo que están es obteniendo más dinero del que dan en ayuda a los demás, pero no me meto en eso. Repito, hay personas que hacen muchas cosas buenas para ellas y para las demás, y al final pueden terminar diciendo no me necesito la fe cristiana, porque al final tú dices que te tienes que portar así, yo ya me estoy portando así con mi esfuerzo, no hace falta la fe cristiana. Y digo, eso es una negación de lo que nosotros hemos de creer. Y tenemos que tener mucho cuidado para que a nosotros no nos suceda eso. Nosotros tenemos un fundamento para vivir sirviendo, para sacrificarnos. Porque lo importante no es tanto lo que se hace, sino por qué se hace. Metémonos eso en la cabeza. Lo importante no es tanto lo que se hace, sino por qué se hace. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo. Una sin creer en Dios y lo hace por las razones que sea. En la mayoría de los casos no dudo en decir que el orgullo está manchando aquello que hace, porque siempre es muy bueno decir mira lo que he hecho. Puede hacer lo mismo y otra persona cristiana que hace lo mismo tiene una base y lo está haciendo, debe estar haciéndolo por Dios, debe estar haciéndolo porque cree en Dios y debe estar haciéndolo para la gloria de Dios. Así que no es tanto lo que se hace. Dos personas pueden ayudar a dos pobres exactamente igual, pero los objetivos y la base para hacer lo que se hace son completamente distintas. La fe cristiana enseña cosas completamente distintas de lo que puede enseñar la sociedad y tiene un fundamento completamente distinto al fundamento que puede tener la filantropía, el humanismo o la educación. ¿Entendemos eso? Pues hemos de estar muy vigilantes en eso, hermanos, porque sin darnos cuenta caemos individualmente y como iglesia una y otra vez en esto mismo. La sociedad, el mundo en general y muchos movimientos cristianos nos incita a hacer cosas con el mundo, incluso a recibir subvenciones del mundo. Llegan a esta iglesia todas las iglesias. El mundo funciona así. Y muchos movimientos cristianos o incluso pseudo-cristianos nos incitan a que funcionemos así, sin considerar que esto no es bueno y sin considerar las palabras del Señor que dice que no puede haber concordia entre Cristo y Belial, que no puede haber unión entre el creyente y el incrédulo, que no puede haber unión entre el templo de Dios y los ídolos. Doctrina, ¿verdad? ¿Creemos eso? Que no puede haber unión entre el templo de Dios y los ídolos, y decimos, claro que sí. Pues Pablo sigue diciendo, pues vosotros sois el templo de Dios. Y entonces, ¿qué? Dice, salid de en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Veis la cantidad de aplicaciones que tiene esto, hermano? Que tenemos que pensar y transformar nuestras mentes para ver por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. Y no dejarnos llevar porque mucha gente hace las mismas cosas. La iglesia nunca ha funcionado en unión con el mundo o con las cosas del mundo. Y se puede hacer. Y hoy es triste cuando llegan las noticias evangélicas. Yo estoy en un canal de noticias evangélicas, como podéis suponer. Cada día pues estoy bombardeado de noticias evangélicas. Y muchas de esas noticias evangélicas es triste cuando uno las lee o las escucha. En el pueblo tal, en la ciudad tal, el alcalde le ha dado la medalla de oro de la ciudad a la Iglesia Cristiana Evangélica por lo que ayuda a los pobres. ¿Eso es correcto? ¿Eso es lo que aparece en la Biblia? En tal sitio, como hay una organización
En España se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Que si haces un proyecto como iglesia, te dan una subvención, pues vamos a hacer proyectos como iglesia. Y nos piden a ver cuántas ayudas sociales dais al año, cuántos vestidos repartís al año, cuántas personas ayudáis al año, y rellenando un simple formulario te podemos dar, depende de si ayudas a 10 o a 100, te podemos dar 40.000 euros, 20.000 euros, 10.000 euros. ¿Eso es lo que tiene que hacer la iglesia cristiana? E incluso podemos dar un paso más. Hay personas que incluso dicen que hacen lo que hacen por Dios. Antes he hablado de humanistas que lo hacen porque les sale de dentro y ya está. Pero hay otros que incluso dicen que lo hacen por Dios. Pueden haber cristianos, pueden haber judíos, pueden haber musulmanes que hacen cosas, dicen, por Dios, cosas buenas. ¿Pero por qué lo hacen? Algunos puede que lo hagan por temor al castigo de Dios. Otros pueden que lo hagan para tener buenas obras, con que agradar a Dios y presentarse con las buenas obras delante de Dios. Es decir, puede haber muchos motivos por los que personas dicen que hacen cosas para Dios, pero que no son los motivos bíblicos, no son los motivos correctos. Y como decía antes, quizás en todas esas cosas esté el orgullo camuflado. ¿Qué dice Pablo de su propia vida? Cuando no era creyente, era el mejor del mundo, ¿verdad? Era irreprensible, ayunaba 2 veces a la semana, daba limosnas a los pobres, oraba más que nadie y se creía que era el sumum. Pero cuando Dios le abrió los ojos, dice, todo eso es una pérdida y una basura. ¿Por qué dice Pablo eso? ¿Por qué no dice, está bien una cosa unida con la otra? Todo es una pérdida y una basura porque lo único que quiero es ser hallado en Cristo y su justicia, la justicia de Cristo en mí. Y cuando Pablo entendió eso, no dudó en decir, bueno, es lo que estoy diciendo. He entendido eso, dice Pablo. He entendido cómo yo era. Creía que era muy bueno, pero era blasfemo y perseguidor de la iglesia de Dios. Y ahora cuando me doy cuenta de lo que soy, del amor de Cristo que me constriñe, dice Pablo, me hago siervo de todos. Es que no tengo otra alternativa. En otras palabras, hermanos, aquí en estos versículos tenemos un resumen perfecto de lo que es la santificación. No hace falta que se nos diga muchas cosas. Y de la base para que vivamos en santidad. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Lo que es la santificación. ¿Qué es la santificación? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí está metido todo. No me digas que si haces, si no haces, si das voces, si tienes mucha ira, si ofrendas, si no ofrendas. No me digas esto. Esta es la santidad. ¿Y qué base tiene para la santidad? Ahí también lo tenemos. Ya he dicho en otras ocasiones que el conocimiento doctrinal solo en la mente es peligroso, porque conduce al orgullo y al envanecimiento y a despreciar a otra gente que sabe menos. Pero cuando el conocimiento doctrinal está en el corazón, inevitablemente tiene que cambiar la forma de vivir de esa persona. La doctrina cristiana en el corazón cambia la vida, y si la vida no cambia es que la persona todavía no ha entendido la doctrina cristiana, por mucho que diga. Y esto es lo que se nos exhorta y a lo que se nos inculca una y otra vez. Hemos de pensar en las bendiciones que hemos recibido de Dios para actuar en consecuencia, y hemos de pensar en quién es Dios y en los atributos de Dios y en lo que Dios ha hecho para actuar en consecuencia. Eso es lo que se nos dice. Pensemos, hermanos. Si pensamos en las bendiciones que recibimos y que se nos prometen por parte de Dios, eso indefectiblemente nos llevará a la gratitud, ¿no? Porque hay cristianos tan poco agradecidos a Dios que todos son excusas porque cualquier sacrificio es muy grande. Pues porque no piensan muy bien las bendiciones que dicen que tienen. Y si pensamos en Dios, la esencia de Dios, el ser de Dios, los atributos de Dios, eso nos tiene que llevar a la alabanza, a la adoración a Dios. Y las dos cosas, la gratitud y la alabanza, nos tienen que llevar al servicio sacrificial. Ese es el resumen de la vida cristiana. Una y otra vez se nos dice, os ruego, creo que leíste el pasaje el día anterior, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El llamamiento se hace en base a la doctrina. Os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué dice a continuación? ¿Cuál es la exhortación?
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Siempre hay un por tanto. ¿Por tanto qué? Andad como hijos de luz. Esa es la vida práctica que se deriva de la doctrina. No dices que eres hijo de luz, que antes estaba en tinieblas y que ya no estás en tinieblas. Pues anda como hijo de luz. ¿Entendemos la diferencia? La enseñanza moral, que es lo que tenemos hoy día. El mundo está hasta la saciedad de enseñanza. ¿Alguna vez más que ahora se les enseña tanto a los niños y a los jóvenes acerca de la contaminación, la limpieza, los buenos modales, la tolerancia y tantas otras cosas? Nunca se le ha enseñado tanto, ¿verdad? Por lo menos en mi época no. Está hasta la saciedad de exhortaciones, pero la moral comienza con una exhortación y termina con una exhortación porque no tiene nada más. Hasta la saciedad de enseñanza, pero lleno de suciedad como nunca. Así está el mundo, ¿verdad? Hasta la saciedad, pero lleno de suciedad en todos los sentidos, no solamente en el sentido físico que contaminamos. Lleno de suciedad. Pero nosotros tenemos una base. Y la base la tenemos aquí, en estos versículos. Y esto no solamente lo dice Pablo, lo dice Juan, lo dice Pedro. Os leo un pasaje también conocido. Dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Doctrina, ¿verdad? Pues mirando la doctrina de tu glorificación y de la segunda venida de Cristo, eso, somos hijos de Dios, le veremos tal como Él es. Mirando esa doctrina dice, pues todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es la vida práctica derivada de la doctrina, ¿verdad? Si tú dices que vas a ver a Cristo, que tú vas a estar glorificado y que tú vas a estar en santidad, pues empieza ya. Si tú tienes esta esperanza, purifícate a ti mismo, así como Él es puro. Pedro dice lo mismo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento para cuando Jesucristo sea manifestado. Pero ahora entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis, no os adaptéis a lo que antes os gustaba, a lo que antes hacíais, no os adaptéis a las cosas del mundo, porque eso lo hacíais estando en vuestra ignorancia, sino que sed santos, porque yo, el que dijo o escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que gente especial, comprada a altísimo precio, para que no deshonren a Dios ni manchen su nombre con las vidas. Nos llamó de las tinieblas, dice Pedro, a su luz admirable. Y Pablo dice, pues entonces, andad como hijos de luz. Vemos otro ejemplo. Acompañadme en la carta a los Colosenses, Colosenses capítulo 3. Aquí se apela a otra doctrina. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Colosenses 3.1, dice Pablo, sí, pues, ¿veis que comienza de una forma muy parecida a Romanos 12.1? ¿Podéis abrir las dos pasajes al mismo tiempo? Romanos 12.1 dice, así que. Así que es lo mismo que por tanto, o así pues, o por consiguiente. Así empieza Romano. Y Colosenses capítulo 3 dice, sí pues, sí por tanto. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No decís que creéis en la doctrina de vuestra resurrección, que ya no estáis muertos en delitos y pecados, sino que se os ha dado vida. Pues mirad, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Esa es la doctrina, los primeros 4 versículos de Colosenses capítulo 3. ¿Y ahora qué? A la luz de esa doctrina, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Veis que se repite el pues, que no es una casualidad? Si, pues, habéis resucitado con Cristo, esta es la consecuencia. Y si, pues, creéis esta doctrina, esta es la consecuencia. Y comienza una exhortación larguísima diciendo cosas que tenemos que hacer. Haced, si lo anterior es cierto y lo creéis,
haced morir lo terrenal en vosotros. Una y otra vez. En el versículo 12, fijaos cómo empieza. ¿Cómo empieza? Vestíos, pues, como escogidos de Dios. ¿Veis que siempre se está apelando a algo? Siempre hay un por tanto. Si crees esto, por tanto, se te llama a funcionar así. Si dices que te ha sucedido esto, por tanto, pues tienes que vivir así. Así que hemos de entender que son cosas completamente distintas las exhortaciones cristianas y lo que hacemos los cristianos, completamente distinto a lo que hace el mundo, aunque exteriormente sea la misma cosa. Completamente distinto. Y una y otra vez se nos repite el por tanto, el por eso, el así, pues. Estas exhortaciones, ¿tenéis abierto todavía Colosenses? Vestíos como entrañable de Dios o como hijos de Dios de entrañable misericordia. ¿Creéis que eso se le puede decir al mundo y el mundo va a hacerlo? Vestíos, pues, para ellos no hay pues. Vestíos de entrañable misericordia. El mundo dice, yo no puedo hacer eso. Pero el cristiano tiene una base para hacer eso. Tiene un fundamento para hacer eso. Así que así es como debemos funcionar. En resumen, resumo las dos cosas que he dicho para no alargarme. La vida cristiana, la fe cristiana, hemos de entenderla como una vida sacrificial, basada en lo que es Dios y basada en lo que Dios ha hecho ya por nosotros, en nosotros, para nosotros y basada en lo que Dios ha prometido que hará con nosotros. Esa es la vida cristiana. Una vida sacrificial basada en Dios mismo y en todo lo que Dios hace y hará. Y entonces, cualquier sufrimiento, cualquier problema, cualquier cosa que nos suceda, si tenemos eso presente, pues la abordaremos, la enfrentaremos de otra forma completamente distinta. Y si nos llevan incluso a la cárcel o nos apalean, terminaremos diciendo como los apóstoles, pues se nos ha considerado dignos de padecer por su nombre. Gracias sean dadas a Dios. ¿Entendido? Esa es la fe cristiana. Y esa es la base cristiana. No he dicho de cuál es la base, pero creo que se entiende en el versículo 1, ¿no? Volvemos a Romanos 12:1. Estoy repitiendo qué es la doctrina, qué es la doctrina. Aquí el apóstol lo dice con otras palabras. Podía haber dicho Pablo, así que hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿No dice eso, no? Mete por medio, os ruego por las misericordias de Dios. Esa es la base. No simplemente ruego u ordeno o lo que sea, o exhorto, sino por esto, por esta base. Bueno, pues entro un poco, dejando esos aspectos generales, un poquito nada más en el día de hoy, en las primeras palabras del versículo 12. Dice Pablo, así que, otras versiones dicen, por lo tanto, y me quedo mejor con eso, que se entiende mejor. La Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, y lo demás igual, hermanos, os ruego, ese es el así que. Así que cuando Pablo nos dice, por lo tanto, o así que, está haciendo referencia a lo de antes, ¿no? A algo que ha dicho antes, ¿no? Todos hablamos así, ¿no? Yo te puedo decir, mira, para pintar tienes que coger un rodillo, tienes que mojar el rodillo, tienes que poner un paño en el suelo para que no llenes el suelo. Y cuando yo te lo explico todo, dices, por tanto, coge el rodillo, la pintura y ponte ya a pintar. Eso es, ¿no? El por tanto hace referencia a lo de antes. Bueno, pues la pregunta que hemos de hacernos, ¿a qué está haciendo referencia Pablo cuando comienza así el capítulo 12? ¿A qué hace referencia? A algo de antes. ¿Pero qué es ese algo? Algunos dicen que es lo que acaba de decir en el capítulo 11. El capítulo 11, si lo tenéis por delante, mirad un momento. En los versículos 30, 31 y 32, el apóstol repite mucho la palabra misericordia. Capítulo 11, versículos 30, 31 y 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32.
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces hay algunos que dicen, pues Pablo, como está hablando en el capítulo 12 de las misericordias, parece lógico que está haciendo referencia a las misericordias que ha hablado antes al final del capítulo 11. Pero creo que eso no es correcto. Más bien creo que Pablo está haciendo aquí un resumen. Ya os he dicho que los capítulos 9 al 11 son un paréntesis. Y los capítulos del 1 al 8 son capítulos doctrinales. Y Pablo está haciendo ahora un resumen para decir, con toda esta doctrina tenéis que vivir así. Y creo que cuando Pablo dice aquí un por tanto, está haciendo referencia a todo lo que se ha visto en todos los capítulos, desde el 1 hasta el 8, hasta aquí. A eso está haciendo referencia. Lo resumo brevemente. Es como si dijera, capítulo 1. A la luz de que todos merecemos la condenación ante Dios. Capítulo 1. A la luz de que todos somos incapaces de cambiar nuestra condición. Capítulo 2 y 3. A la luz de nuestra tendencia al pecado desde que Adán pecó. A la luz de la obra de Cristo como propiciación por nuestros pecados. A la luz de que somos justificados en Cristo. Capítulo 5. A la luz de que por esa justificación ya tenemos paz para con Dios. Capítulo 5. A la luz de que ya tenemos libre acceso a Dios, que podemos entrar libremente sin problema a Dios. A la luz de que incluso Dios nos da fuerza para gozarnos en las tribulaciones porque sabemos que Dios tiene un plan con ellas. A la luz de que Dios nos ha unido a Cristo. A la luz de que ya hemos muerto y resucitado con Cristo. A la luz de la promesa que ya tenemos vida eterna. A la luz de que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y está vivificando nuestros cuerpos y nos está guiando a toda la verdad. A la luz de que ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. A la luz de que somos sus herederos. A la luz de que el Espíritu nos guía en nuestras oraciones. A la luz de que Dios nos ha introducido en su pacto. Un pacto eterno y de gracia. A la luz que hemos sido predestinados, conocidos, llamados, justificados y seremos glorificados. A la luz de que no hay diferencia ni entre judíos ni entre gentiles, en ninguno. A la luz de que nadie nos puede acusar, ni condenar, ni separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Dios nos preserva. A la luz de todo eso, por tanto, vemos el significado del por tanto, así que eso es lo que tenemos que pensar. Porque en la carta a los Hebreos también nos dice, ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si decimos que creemos en todas estas cosas que he resumido brevemente, por tanto, hermanos, tu vida tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Quiero decir un par de cosas más con este, por tanto. La vida cristiana, por tanto, no es una vida de obediencia mecánica a una ley. La vida cristiana no es una obligación de lo que tengo que hacer, ni hacer lo que otros hacen, ni hacer lo que otros me digan que tengo que hacer. Eso no es la vida cristiana. Hay muchos cristianos que funcionan así, les gusta funcionar así y quieren funcionar así. Que se me diga lo que tengo que hacer y entonces lo hago. Pero no me diga 500 cosas, dime 3, que con 3 ya tengo suficiente. Si lo que tienes que hacer es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Y cuando se achuchan mucho a determinados cristianos sobre lo que tienen que hacer, pues se van de la iglesia y buscan otra donde le digan menos cosas que tienen que hacer. La vida cristiana no es eso, no es que nadie te diga o te deje de decir qué tienes que hacer y cuando tú te conformes a eso, entonces ya estás tranquilo. Esa no es la vida cristiana, eso es equivocado. El cristiano debe actuar inteligentemente y si se empeña en vivir una clase de vida es porque tiene que estar completamente convencido en su mente. Lo digo de otra manera. El por tanto significa
que nuestras vidas tienen que estar controladas por nuestras mentes renovadas según Cristo y según la palabra. Lo repito, espero que no os canséis esta mañana. Nuestras vidas como cristianos, somos seres racionales, ¿verdad? Tienen que estar controladas por nuestras mentes, pero no por nuestras mentes carnales, sino por nuestras mentes renovadas según Cristo y según la palabra, no por nuestros sentimientos, ni por nuestros deseos, ni por nuestras voluntades naturales. Nuestro comportamiento tiene que ser siempre racional. Eso es lo que dice, ¿no? Por tanto, hermanos, si esto es así, piensa y vive de esta forma determinada. Se nos pide un comportamiento racional, y por eso no dudo en decir que es equivocada, completamente equivocada, la enseñanza que hoy se propaga, algunos pastores, algunos libros, en decir, no hagan las cosas para Dios como no te salga del corazón. Eso es antibíblico. Repito, la vida cristiana tiene que estar regulada por la mente, no por el corazón. Cuando tu mente sea la mente de Cristo y tu corazón sea el corazón de Cristo, pues entonces que la regule el corazón si quieres. Pero mientras que eres tan carnal, tu corazón, ¿qué te va a decir acerca de los mandamientos de Dios? ¿Qué te va a decir? Que son gravosos, ¿no? Pero yo no veo en la Biblia ningún mandamiento que diga, si quieres hacerlo, si es tu voluntad, si te gusta, hazlo, pero si no te gusta, no lo hagas. No veo eso en ningún sitio en la Biblia, ¿verdad? Y hemos de entender cuando nos convertimos, ya creemos ciertas cosas, pero ¿cómo somos? Si tuviéramos que decir qué tanto por ciento de carnalidad y de espiritualidad hay en nosotros cuando nos convertimos. ¿Ponemos el 5 y el 95? ¿Os parece eso? Podríamos poner menos. Pero siendo generosos, decimos, nos convertimos y tenemos un 5% de espiritualidad y un 95% de carnalidad. Y ahora, ¿quién me va a decir a mí que ese 95% que todavía me gobierna en el 95% de mi vida es el que me tiene que llevar a tomar las decisiones? ¿Cómo me va a llevar eso? ¿Cómo me va a llevar mi corazón? Yo tengo que obligarme, tengo que mortificar mi carne, me tengo que esforzar por hacer las cosas que Dios dice, me gusten o no me gusten. Y a medida que me esfuerzo y voy doblegando mi carne, seré cada vez más espiritual, me gustarán cada vez más las cosas espirituales y entonces ya no habrá problema entre la mente y el corazón. Porque mi mente me dirá, haz esto, y mi corazón me dirá, quiero hacerlo. ¿Entendemos, hermanos? Es lo que hacen los deportistas, sobre todo los de élite, en su época de entrenamiento. Yo no he llegado a ser muy de élite, un hermano ha llegado un poco más. ¿Qué hacen los deportistas en su época de entrenamiento? Pues que si está lloviendo y tengo que salir a entrenar, salgo. No pienso si hace frío, si me voy a mojar, si me gusta poco, me gusta mucho, salgo, tengo que hacerlo. Y si hace 40 grados a la sombra, pues también. ¿Por qué? Porque de eso depende luego mi rendimiento en la competición, ¿verdad? Pues igual como cristiano. El deportista que hace eso, llega un momento en que le gusta hacer eso, tanto si hace frío como si hace calor. Pues igual el cristiano. La vida cristiana tiene que estar regulada por nuestra mente, no por nuestros corazones, no por nuestros sentimientos. ¿Cómo son los sentimientos, hermano? Porque yo hoy me he levantado medio bien porque he dormido bien, pero ayer me levanté fatal porque dormí fatal. Y un día me llega una noticia de algo que me descompone y otro día me llega otra que me pone muy alegre. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Funciono según mis sentimientos? A veces a los niños pequeños se les dice, tienes que hacer esto. Y los niños dicen que no. Y los padres dicen, pues lo va a hacer porque lo digo yo. Y punto. Se le dice eso, ¿verdad? No es la mejor forma de actuar siempre. Pero a veces, cuando no se razona, hay que decir, pues esto se hace porque lo digo yo. Eso no es muy eficaz. Los padres cristianos, en última instancia, en vez de decir porque lo digo yo, tendrían que decir, esto se hace porque así lo quiere el Señor. No es tanto mi capricho, hijo, sino porque así me lo ordena el Señor. Pero lo bueno, lo ideal, es que el niño vaya creciendo, se pueda razonar y se diga, esto es así
por esto, por esto y por esto. Pues lo mismo la vida cristiana. Al principio entendemos nada más esto es así porque lo digo yo, porque lo dice el Señor. Te gustará o no te gustará, pero tiene que ser así. Y ya llegará el día en que te guste. El apóstol quiere que razonemos. Ese es el por tanto. Y este por tanto significa también o indica también que la santificación no es una experiencia que ha de recibirse. Eso es otra falsa enseñanza que se propaga en el día de hoy. La santificación no es una experiencia que se recibe. Vamos a hacer culto de santidad. Hay gente que hace eso. Vamos a hacer culto para recibir al Espíritu Santo. Vamos a hacer culto para recibir. No se hace nunca culto para mentalizarme, para dar. Vamos a recibir. La santificación no es una experiencia que se recibe. Algunos dicen, igual que recibiste la justificación por fe, somos justificados por la fe, así recibirás la santificación por fe. Falso. Se precisa de nuestro esfuerzo, aunque sabemos que nuestro esfuerzo solo no es suficiente, que necesitamos la obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo en Romanos capítulo 8 nos dice, haced morir lo terrenal en vosotros y haced morir por el Espíritu. Pero vosotros sois los que tenéis que hacer morir, ¿eh? Vosotros hacedlo morir con la ayuda del Espíritu. Así que la santificación no es algo que se recibe sin más. Es algo en lo que tenemos que esforzarnos. Y este es el equilibrio que hablo tantas veces. La vida cristiana no es una vida pasiva esperando que Dios obre, porque entonces tenemos la excusa perfecta. ¿Por qué no creces más en santidad? Es que Cristo todavía no ha hecho nada en mí. Estoy esperando que haga cosas en mí. Ah, qué bien, ¿verdad? Esa es la vida cristiana, esa es la santidad. Espera que Cristo haga en ti y tú mientras, pues no haces nada. Pues así sigue, ¿verdad? No podemos dejar de hacer cosas porque seamos débiles, sino tenemos que esforzarnos en ellas con temor y temblor, como dice la Biblia, esperando la gracia del Señor. Si esta enseñanza fuera cierta, pues no haría falta que Pablo hubiera escrito el capítulo 12 en adelante de Romanos ni la mitad de sus cartas. Hubiera llegado al capítulo 11 y hubiera dicho, mira, pues como ya sabéis, todo lo que es doctrinal, vivid ahora como queráis cada uno, que ya Dios os santificará. Pero escribe el capítulo 12. Concluyo, hermanos. Como resumen, la vida cristiana es una vida de servicio para dar, con una base que son las misericordias de Dios. A la luz de todo lo que se os ha hecho y se os ha dado, dad vosotros. Es una vida para razonar y no solo para esperar recibir. Termino con unas consideraciones finales para recalcar más lo que estoy diciendo. Algunas reflexiones finales. Primera reflexión. Nuestra conducta como cristianos siempre es consecuencia de la doctrina que creemos. La he repetido, ¿verdad? Ahora lo voy a decir más clarito. Nuestra conducta como cristianos es consecuencia de la doctrina que creemos. Os pongo ejemplos para que nadie diga esto no hay quien lo entienda. Me dirijo a las hermanas cristianas. Hermana cristiana, ¿es conveniente que vistas como vistes? Y pregunto, ¿por qué? Porque crees una doctrina que dice que lo que el Señor valora es el espíritu interno, afable y apacible, el adorno del corazón. ¿Crees eso, verdad? Y crees una doctrina que dice que hay de aquel que haga tropezar unos pequeñitos. Y crees, y si no lo crees, y no sé si lo sabes, que los varones somos tentados por los ojos. Pues si crees todas esas cosas, yo te pregunto, ¿por qué vistes como viste? Esto es lo que estoy diciendo, que la vida cristiana tiene que ser una consecuencia de la doctrina. Hablo ahora a los varones. Los varones, cristiano, hermano varón, ¿por qué comes como comes? ¿Por qué comes lo que comes? ¿Tú no dices que crees que eres templo del Espíritu Santo? ¿Tú no dices que crees que si alguno destruye este templo, Dios lo destruirá a él? Entonces, tu vida práctica
en este caso concretísimo de lo que comes y cómo comes, tiene que estar regulada por la doctrina que dices creer. ¿Es conveniente la disciplina en la iglesia? Unos dicen que sí, otros que no, unos a media, otros... ¿Por qué? Y de nuevo digo, mira la doctrina, a ver lo que dice la doctrina del Señor acerca de esto. ¿Tienes que ofrendar o dar tu diezmo a la iglesia? ¿Por qué? No es cuestión de que se te obligue, sino es cuestión de que pienses en lo que tú dices que crees. ¿Te tienes que preocupar por los hermanos y por las cosas de los hermanos? ¿Por qué? Y así podríamos no terminar nunca. En todo tenemos que preguntarnos un por qué. ¿Y por qué? Pues porque digo que creo esto. ¿Por qué compro esto y no otras cosas? ¿Por qué vendo de esta manera y no de otra? ¿Por qué entro? ¿Por qué salgo? ¿Por qué veo? ¿Por qué oigo? ¿Por qué voy? ¿Por qué hago todo? Y la respuesta tiene que ser, esto es así porque yo creo esto. Mi vida cristiana tiene que estar regulada completamente por la doctrina que digo creer. Y eso tiene multitud de aplicaciones que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Tenemos que razonar y decir, hay un por tanto. No dice Pablo, y parece mentira que tengamos que discutir siempre sobre lo mismo. No dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso lo sabemos de memoria. Pero luego en tu vida cristiana, todo te es lícito. Sigue haciéndolo. No eres capaz de decir no todo me conviene, ni no todo edifica, ni yo me voy a dejar dominar por ninguna cosa. Eso es doctrina, ¿verdad? Pues si no todo conviene, no todo edifica a los hermanos, y tú no te dejas dominar por ello, pues dice Pablo, yo no haré nada, ni comeré, ni beberé, ni haré nada que haga tropezar a mi hermano, ni a la iglesia, ni a los gentiles, ni a nadie, porque eso es lo que creo, ¿verdad? No es cuestión de si me gusta o si no me gusta, es cuestión de que piense si debo o no debo hacerlo y por qué no lo hago. Así que nuestra vida cristiana tiene que estar regulada completamente por nuestra doctrina que decimos creer. Segundo punto, evidentemente no podemos intentar separar la vida de la doctrina. Porque entonces nuestra vida es falsa, nuestro evangelismo es falso, nuestro ejemplo será falso. Lo digo de otra manera. Cuando estoy hablando así de una vida de santificación, a alguno le parece que es una vida demasiado estrecha, demasiado triste, demasiado dura. Porque si cuando hablo de una vida de santificación a alguien le parece que es así, verdaderamente todavía no se ha enterado de nada de la doctrina cristiana. Si he nacido de nuevo, ¿cómo me gusta más estar en el mundo y con las cosas del mundo? No dice Juan que todo lo que hay en el mundo no procede del Padre, sino del mundo. ¿Cómo me dejo llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida? Si eso pasa y el mundo pasa y sus deseos. El tercer aspecto. Hermanos, estamos llamados a que sea inevitable que se vea en nuestras vidas lo que decimos creer. No se nos da otra posibilidad. Digo, la vida cristiana depende de la doctrina. No podemos separarla, pero tampoco podemos pensar que tenemos la posibilidad de que podamos vivir o no vivir de determinada forma. No. Es inevitable. El que verdaderamente se entera de las doctrinas tiene que vivir de acuerdo con las doctrinas. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué dijo? Antes de eso, ¿qué dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecéis en mi palabra, si hacéis mi palabra, si vivís conforme a mi palabra, entonces, y solo entonces, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y termino la cuarta consideración o conclusión. No podemos ver la vida cristiana en términos de utilidad propia, de beneficio propio.
La vida cristiana proporciona muchas bendiciones, porque Cristo dijo que vino a darnos vida en abundancia, ¿verdad? Muchísimas bendiciones, muchísimas experiencias, muchísimos buenos sentimientos, pero la vida cristiana no es que cada uno busque lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. No podemos vivir o querer vivir el cristianismo en términos de beneficio propio, sino en términos de lo que tenemos que dar, en términos de la luz que ya somos, en términos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que hará por nosotros, de lo que Dios hará para nosotros. Ya no estamos bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu. Lo dejo, hermanos. Así que hay motivos, razones para que vivamos la vida cristiana como debemos. Los motivos, las razones, el fundamento está en las doctrinas. Y no entendemos correctamente nada si no nos decimos a nosotros una y otra vez, por tanto. ¿Está claro? Por tanto, Emilio, por tanto, hermano, por tanto, hermana, a la luz de todo esto que hemos venido viendo y que no debes de olvidar, por tanto, empieza a funcionar en tu vida como un verdadero cristiano que cree esa doctrina. O funciona más si ya estás haciéndolo, o intenta acercarte a la perfección en esa vida cristiana.